Amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más, estamos con cada uno de ustedes con la palabra en el corazón, trayéndoles estas lecciones bíblicas que hemos estado haciéndolo durante todo este tiempo. Hoy nos ocupa, dentro de esta primera unidad que ya hemos comenzado, Dios libera y restaura, discutir la lección número 15, cuyo título es Dios anuncia redención. Estamos hablando sobre todas las cosas de este tema tan importante dentro del libro de Isaías. Y vamos a mirar el libro de Isaías en el capítulo 49, los versos del 1 hasta el 13. El texto que la lección nos da para recordar es el verso 8 del capítulo 49 del profeta Isaías, que dice en el nombre del Señor: Así dijo Jehová, en tiempo favorable te oí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Bendito el nombre del Señor. Los objetivos para esta lección son los siguientes: examinar el llamado del siervo de Jehová, su legitimación, rol y misión en el propósito de Dios. Relacionar la redención preparada no solo para alcanzar al pueblo de Israel, sino a las naciones por medio del siervo de Yahvé, la cual se va desarrollando desde la Biblia hebrea hasta el Nuevo Testamento en Jesús. Y por último, identificar las características de liderazgo en el siervo de Yahvé y ponderar cuáles de ellas están presentes en nuestras vidas como personas cristianas. Como todas las lecciones, se incluye un vocabulario, y la primera palabra en el vocabulario es redención, que es parte del título de esta lección. Y redención podemos definirla y relacionar este término con alguna condición, situación, obligación o compromiso. En el ámbito religioso, Dios actúa como redentor al liberar poderosamente a su pueblo de la cautividad. El término se puede utilizar en un sentido más amplio para expresar el concepto general de la salvación y la liberación. La segunda palabra es siervo. La palabra Eved en hebreo se traduce como siervo, esclavo o criado. También se le emplea en la Biblia hebrea para personas estrechamente relacionadas con Dios, como los patriarcas, profetas y reyes, y en especial Moisés y David. Eruditos judíos señalan que es una referencia a Israel o a diferentes personalidades de su historia. Y la última palabra que nos ocupa es restaurar, que es volver una cosa o una persona a su antigua condición. La palabra hebrea shilva viene de una raíz que significa devolver. Vamos a la lectura bíblica. La lectura bíblica, que es la base para esta lección en este día. Como hemos dicho, la encontramos en Isaías, capítulo 49, los versos del 1 hasta el 13. Y dice la palabra del Señor, y la leemos de la versión Reina Valera revisada. Oídme, costas, y escuchad. Escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada afilada, me cubrió como la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba.
Me dijo: mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para consagrarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y en el Dios mío será mi fuerza. Él dice: poco es para mí que solo seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Lo verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová. Y porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo favorable te oí, en el día de salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán niveladas. He aquí, estos vendrán de lejos, unos del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim. Cantad, cielos, alabanzas, y alégrate, tierra, montes, prorrumpid en alabanzas, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esta lección es interesantísima, y como introducción podríamos decir que vendrán tiempos mejores. Es el mensaje profético a los exiliados israelitas en Babilonia y a todos los que están en tierras lejanas. El segundo Isaías, que es de donde esta lección se nutre, proclama redención para los nuevos comienzos que vendrán en el proceso de restauración de Israel más adelante bajo el imperio persa. En su libro Su presencia en la ausencia, el doctor Samuel Pagán afirma que el juicio es el primer paso para la restauración. Dentro del contexto del exilio del pueblo de Israel en Babilonia y su eventual regreso a la tierra de sus ancestros. En la clase anterior habíamos mencionado la importancia de los procesos de reconstrucción o de deconstrucción de cisternas de opresión para el resurgimiento de sistemas más justos y liberadores. Este pasaje contiene el segundo de los cánticos o cantos del siervo en Isaías. Los tres adicionales se encuentran en Isaías 42 del 1 al 4, 50 del 4 al 9, 52 del 1 al 2 y 53 el verso 12. Y por medio de este cántico que miramos hoy, cánticos del siervo en Isaías 49, Dios está anunciando la redención para su pueblo mediante su intervención al escoger y enviar a su siervo a cumplir con el propósito liberador de regresar a la tierra de Israel ya restaurada. Recuérdense que ellos están en el cautiverio, están en Babilonia. Así que Dios dirige su mensaje más allá de su pueblo de Israel, y ese mensaje trasciende para alcanzar
a los que están aún más lejos. Y en forma poética este pasaje nos presenta el cántico o el canto del profeta, cómo es entregado y cómo entrega su mensaje a la misma creación. En este pasaje la redención de Dios, la redención de Jehová, no se limita tan solo a Israel, sino que el siervo debe llevar este mensaje y la acción restauradora hasta lo postrero de la tierra. O sea, debe llevar ese mensaje hasta lo último, a todas las naciones. Realmente, como Cristo lo dijo en Hechos capítulo 1, el verso 8, que les envió a predicar a todas las naciones. Y en esta clase vamos a identificar esas características que hemos estado mencionando. Y para eso vamos a dejar en el análisis y la discusión de la lección a mi esposa, su amiga, su hermana, la maestra de todos nosotros, Sandra Torres. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les continúe bendiciendo. Estamos ahora y nos estamos ocupando en la lección número 15. Y la palabra clave que aparece en el título es esa palabra redención, que puede ser que nos traiga un poquito de confusión esa definición, ¿verdad?, de redención. Redención, si la buscamos en un diccionario, ¿verdad?, normal, común, pues nos diría que es una liberación mediante una acción. Y ahí sí vamos cayendo en tiempo, vamos entendiendo esa liberación mediante una acción cuando, por ejemplo, nos comemos un dulce y el dulce dice que tenemos un premio, o nos tomamos un jugo, la tapa dice que tenemos un premio y dice redime este premio en tal lugar. Tenemos el premio en la mano y no lo tenemos a la vez, porque tenemos que hacer la acción de ir al sitio para cambiarlo por lo que nos ganamos. Así es la vida cristiana. Tenemos en las manos y conocemos perfectamente, pero tenemos que ir al dador de esa redención para tener la salvación. Y vamos a ver en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Recuerde que el libro de Isaías se divide y esta parte ya de estos capítulos y estos versículos que vamos a estudiar es la parte que se considera del segundo Isaías. Así empieza este capítulo bien parecido a donde empezó el primer Isaías, el capítulo 1, cuando él dijo: oíd cielos y escucha tu tierra, donde se va directamente a hablar de la creación. Y en esta lectura que acabamos de hacer, vuelve otra vez en este texto que nos está ocupando y vuelve y dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. También haciendo alusión a la naturaleza. Los comentaristas bíblicos afirman que estos pueblos lejanos también se refieren a Palestina, cuyos habitantes, los judíos, compiten por los derechos de la tierra y el favor de los persas. Dios ha guardado su pueblo en Babilonia, pero hay señales de que le permita reconquistar a Palestina, como lo hicieron Moisés, Josué y David. Esta etapa de la historia de Israel se manifiesta una figura que aún no se logra identificar. Ese personaje que se le conoce como el siervo de Jehová. Y a principio del capítulo, en estos versículos del 1 al 4, se describe esa elección que yo fui escogido. Dice, desde el vientre, refiriéndose a una persona. A una persona. En ese caso se puede referir, algunos piensan que se refiere al mismo profeta Isaías, equivalente al segundo Isaías que escribió. Pero después en los versículos 3 en adelante aclara que el siervo se refiere al pueblo de Israel. Más allá de saber si el siervo de Jehová es el pueblo de Israel,
algún líder del proceso de restauración luego del exilio. También podría ser. Vamos a reflexionar en la encomienda que Dios le dio a esa persona y en las características de su liderazgo. Y hermanos, siempre leemos la Biblia, la debemos leer pensando en qué me está diciendo a mí. ¿Qué tiene que ver este personaje conmigo? Si voy a estudiar en esta lección la encomienda de Dios a su siervo, métase como hacemos en las películas y en las novelas, que nos metemos en los personajes, métase en el personaje a ver la encomienda que Dios tiene para mí y las características del liderazgo que tenía esa persona que yo debo imitar. Ya en el verso número 2 encontramos la primera encomienda que Dios le da: llevar el mensaje. Es la encomienda. El arma principal del siervo es la misma con la cual fueron equipados los profetas. Vas a llevar el mensaje con la palabra de Dios. La espada. La espada es utilizada como metáfora del mensaje divino tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Las responsabilidades de Israel se extienden más allá de sus fronteras para alcanzar con la luz de Dios a las naciones de la tierra. Esta encomienda infiere el carácter universal del plan redentor. Amén. Dios mismo no excluye a nadie de su plan redentor, sino que incluye a todas las personas que decidan confiar en Él y toda la creación. Todo el que decida confiar en Él. En este caso, estamos en el libro de Isaías, pero cuando vamos al Nuevo Testamento es bien claro, ¿verdad?, que Jesús es la puerta y que Él es el líder que va a transformar tu vida. Tú no te tienes que preocupar por la transformación de tu vida, de tu mente, de tu ser, porque de eso se encarga el Señor cuando le dejamos hacer su trabajo en nuestra vida. Ya en los versos 5 y 6, Dios mismo comienza hablando en estos versículos. Valida el rol del siervo de Jehová desde su formación del vientre y los roles que le asigna en relación con Israel y las naciones. Así que en esos versículos varios comentaristas bíblicos coinciden en que no puede referirse a Israel sino a una figura histórica que tiene que asociarse con el concepto de Mesías. El siervo es un personaje restaurador de Israel y eventualmente de toda la humanidad. Se devela el propósito de este siervo, que es hacer regresar a Israel a su tierra. A su tierra. Así es el propósito de cada uno de nosotros, de hacer que cada persona que está alrededor de nosotros y en los pueblos vecinos también, cada cual vuelva a su propia tierra. Y en el caso de nosotros, cada cual se vuelva a Dios. Ciertamente existían judíos en otras naciones, pero también se observa una apertura de la misión al pueblo gentil. Dios quiere llevar la luz redentora de la salvación a todas las naciones. Y esa es la tarea del siervo de Jehová, tuya, que me escuchas y me ves, y mía también. La redención del Dios de Israel no es solo para este pueblo, sino que es una salvación que abarcará hasta lo postrero de la tierra. Estas palabras hacen eco en nosotros los cristianos. Y continuamos con el verso número 7. Ya vemos diferentes comentaristas bíblicos que tienen varias posturas de quién es el siervo de Jehová. Algunos sugieren que es Nehemías. Y por ahí siguen los comentaristas que sugieren que puede ser Darío, el rey persa. Otros pueden ser porque estaba en la línea de la sucesión de Ciro. Otros dicen que puede ser un ungido, a quien también se le llama pastor
en Isaías 44:28. Dios se perfecciona en nuestras debilidades, como afirma el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 9. Repito, Dios se perfecciona en nuestras debilidades y Pablo lo afirma. Ya en el verso 8 al 12, el rol del proceso de restauración no era solamente físico, es espiritual. La rebelión del pueblo de Dios puso a la relación previa con todas las consecuencias que ya conocemos del juicio al pueblo de Dios. En este contexto, regresar implica volver a la relación original con Dios, restaurar esa relación que el pecado de la rebeldía y la idolatría rompieron. El día de salvación este pasaje está vinculado a la restauración de Israel. El siervo, mediante el poder de Dios, liberará a los judíos cautivos a la luz que están en la oscuridad del pecado, y alimento espiritual en los cuidados de Dios, que suplirá alimento y agua, tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Y recuerde que estas lecciones mantienen la palabra libertad, liberación, ser liberado. Y esta liberación solamente la va a dar el Señor. Y va a liberar y va a traer a la luz todo el que está en la oscuridad del pecado. Y va a ser alimento espiritual en los cuidados de Dios. Esto es bien importante. Ya en el verso 13 vemos que la porción termina con un himno de alabanza que afirma la eterna compasión del Señor. Teológicamente, este himno nos recuerda la soberanía de Dios sobre todos y sobre todo. Pasando a nuestras vidas, a lo que el texto nos quiere decir, el sentimiento de los judíos que están lejos del hogar en Babilonia, con su tierra destrozada por la guerra, adquiere una dimensión nueva en la esperanza que Dios trae a su pueblo para lograr la liberación y la redención. Y también viene a la mente las personas que están en Ucrania, los pastores que están en Ucrania, los cristianos que están viendo destrozado por la guerra las tierras de ellos. Todo esto trabaja en la perspectiva de una diáspora. Allí se están separando las familias, se están quedando los hombres peleando, y toda esa perspectiva nos trae gran recuerdo cuando vemos el estudio de los cautivos en Babilonia. Es una nostalgia de volver a la tierra de los ancestros. Y para nosotros en Puerto Rico, la diáspora la conocemos perfectamente, el montón de puertorriqueños, ¿verdad? Casi 5 millones de puertorriqueños que están en Estados Unidos versus los 3 millones que habemos aquí. Los de aquí y los de allá somos boricuas que necesitamos estar unidos por el bien común de nuestro archipiélago borincano. Ese es el tema de la diáspora. La canción En mi viejo San Juan trae a colación una descripción exacta. Ese compositor Noel Estrada hizo, ¿verdad?, una magistral composición donde explica cómo se queda el corazón y los pensamientos y los recuerdos cuando hay que abandonar la tierra de donde uno es. Actualmente hay millones de personas en migraciones climáticas quienes han sido desplazados por la emergencia en ese renglón que vive el planeta Tierra. Así también ocurre con los latinoamericanos, con ciudadanos de otros países quienes también han tenido que salir del suyo por guerras, sequías debido al cambio climático y algunas otras circunstancias, ¿verdad? A veces son políticas. Son seres humanos que añoran su tierra, añoran su cultura, han dejado muchas familias y han dejado su país. ¿De qué manera servimos a las personas que están lejos de su tierra? ¿Han pensado en eso? ¿Cómo podemos responder como iglesia a los desafíos que nos plantea el cambio climático?
ante la posibilidad del desplazamiento de comunidades enteras. Hemos visto alteraciones en los patrones de lluvia y estamos teniendo en estos momentos una ola de calor, ¿verdad? En esta misma semana, de verdad que ha sido bien fuerte. Estamos viendo más de 100 grados en el área de Texas y estamos viendo alteraciones que nosotros mismos, los seres humanos, hemos provocado ese desbalance y que todavía estamos a tiempo de frenarlo y de mantener la calma. Para los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años, la espera fue bien difícil. Primeramente esperaban por liberación y después esperaban por el regreso. Ahora, la restauración de su tierra y su nación es su esperanza. Dios anuncia a su siervo como quien cumplirá el propósito redentor con su pueblo y aún más allá de él. Algunos comentaristas comparan el regreso del exilio de Babilonia hacia la tierra de los judíos con el éxodo que lideró Moisés. El mismo Dios quien les guió al salir de Egipto e hizo provisión de alimento y agua y un siervo como Moisés en el desierto. Ahora también promete cuidarnos, alimentarnos, liberarnos y sustentarnos a los exiliados de regreso a casa, a su tierra, por medio de su siervo. Dios es el mismo, nos llama a acompañar a otros a salir de otros exilios de la vida para ejercer el liderazgo que nos ha encomendado como sus siervos. Se necesita un liderazgo de siervo en tiempos de transición para los procesos de restauración. Ese tipo de liderazgo implica de entrada humildad y reconocimiento de que Dios es quien nos llamó, nos escogió para el noble propósito de ser sus siervos. El líder y siervo reconoce que su fuerza es de Dios. Gracias, Señor, gloria a Dios. El siervo o la sierva de Jehová antepone el propósito de Dios por encima de todo. Confía en que su recompensa no viene de los seres humanos, sino de Dios mismo. El siervo de Jehová será luz a las naciones. En el Nuevo Testamento, Jesús es la luz del mundo. Los creyentes nos identificamos como lumbreras en este mundo cuando reflejamos la luz de Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo nuestro liderato ilumina? ¿Qué necesitan la luz de Cristo en sus vidas? Los creyentes afirman que Jesús, aun siendo todopoderoso, asumió el carácter de siervo. Los creyentes debemos buscar tener ese corazón de siervo y aún más en el momento que ministramos. El siervo no es perfecto, perfecto es Dios quien lo escogió. La crisis ecológica del comienzo del siglo XXI necesita que la iglesia sea líder y sierva para anunciar redención de Dios aún en medio de los desafíos de justicia que enfrente. Necesitamos volver a la tierra, a nuestras raíces, como les fue anunciado a los judíos. La restauración de la vida integral del pueblo es parte de la misión del líder siervo. Por eso es que la iglesia, como líder sierva de Dios en nuestras comunidades, es escogida por el Señor para anunciar la salvación integral que incluye el cuidado de la creación, el aspecto físico y el espiritual. La salvación no se limita al alma, sino que llega hasta las necesidades físicas para traer liberación y justicia. La redención, desde la perspectiva de este pasaje de la Biblia hebrea, está abriéndose y ampliándose para alcanzar a las naciones. En el Nuevo Testamento se afirma categóricamente que Jesús vino a redimir no solamente al ser humano, sino a toda la creación. Eso está en Romanos 8, del 16 al 23. Los creyentes se regocijan en la redención que Jesús, el siervo sufriente, compró
nuestra salvación. Dios también anuncia nuevos tiempos para nosotros y con ello el mensaje de liberación es iluminación, hermano, liberación, porque aunque a veces suena fuerte, no lo queremos aceptar, hay mucha atadura en la mente de los jóvenes, de los prejóvenes, de los niños. Están bien atados porque están todo el tiempo siendo impactados por corrientes de cosas que no le agradan al Señor. Y ellos empiezan a creer que esas cosas son correctas, que esas cosas los van a llevar al bien, que con eso es que yo disfruto, con esto es que me siento bien. Entonces buscando ese placer, buscando ese ser feliz, los jóvenes se van atando. Cuando vienes a ver, tienes una sociedad con jóvenes con la mente que necesita liberación, necesita quitarse todas esas vendas que tiene, conocer a Dios de verdad, ver una iglesia sierva, un líder siervo que ellos puedan imitar. Eso es lo que Dios quiere de nosotros los líderes. Este anuncio produce gozo y alegría en las naciones que Dios ha planificado para su pueblo a través de su siervo Jehová. El canto del siervo en Isaías lo necesitamos hoy. Este tipo de liderazgo no solo atiende los suyos, sino que mira la necesidad más allá. Perdón. Por lo cual es el liderazgo y modelo que debemos seguir. Hay todavía muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de redención a través de los siervos como tú y como yo. No por nuestras virtudes, sino por la gracia de Dios, quien nos ha escogido para su gloria. Vamos al resumen, perdón. Y quisiera que viéramos los que tengan el leccionario en la página 222. Vamos a ver en los ejercicios, un ejercicio bien interesante, donde usted va a pensar en un líder y va a escribir 5 características de ese líder. ¿Cómo es que usted llega a la conclusión de que ese líder tiene esas características? ¿Y cómo usted lo relaciona con la Biblia, con los líderes de la Biblia? Pero al final, como nosotros participando dentro de esta lección, nos pregunta y vas a hacer una tablita y vas a tener 3 columnas, y en la primera columna vas a escribir cómo tú puedes ser parte del anuncio de redención en tu casa, en tu hogar, con tu familia. En la segunda columna, cómo tú puedes ser parte de ese anuncio de redención en tu iglesia, en tu comunidad de fe, en tu grupo de adoración. Y finalmente, en el planeta, con la naturaleza, referente a lo que te rodea. ¿Cómo podemos ser parte de ese plan de redención? Y así terminamos con esta lección, viendo el resumen que va a aparecer en las pantallas. Esperamos que haya sido una lección que nos invite y nos dé ánimo a llevar a otros también a conocer el proceso de redención para salvación de nuestras almas. Dice el resumen en el primer punto: Dios nos hace partícipes de su obra liberadora para con su pueblo, con todas las naciones y con la tierra. El mensaje esperanzador que dará el siervo de Jehová prepara al pueblo para las etapas que han esperado tanto: la liberación de Babilonia y el regreso para restauración de Jerusalén. Quienes están en el exilio han esperado el tiempo de Dios para su redención. Dios mismo es quien anuncia este nuevo tiempo en la historia de Israel por medio de este canto del siervo. Las características del líder siervo difieren quizás de muchos estilos de liderazgo en el mundo, pero es la forma en que Dios escoge anunciar su salvación.
la fragilidad y humanidad del líder siervo de Jehová nos recuerda que aquel a quien dependemos, de quien dependemos y nos sostiene, guía y ayuda en la misión, es el mismo Señor quien nos la ha encomendado. El liderazgo del líder siervo implica humildad y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la vida misma. Debemos celebrar las victorias de la salvación por medio de los cantos e himnos que nos recuerdan que nuestro libertador es Jehová, Dios de toda creación. Para nuestro Dios no hay nada imposible y creemos que tanto lo que necesitaban los judíos como lo que necesitan nuestros hermanos migrantes debido a situaciones climáticas, el Señor lo proveerá y bendecirá a su pueblo. Afirmemos como iglesia en el anuncio integral de la salvación para con toda la creación y con cada ser humano. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a repetir la oración que aparece al final de la lección. Dios te bendiga, Dios te guarde, y si no has tenido la oportunidad de aceptar al Señor, te invitamos que te vuelvas al Señor, que te ama y te espera con brazos abiertos. Igual te invitamos que si no te has decidido por empezar a asistir a la iglesia, ya es tiempo de que te reúnas. Los hermanos te están esperando y te están extrañando. Así que cuídense mucho y vamos a orar. Dios de toda la creación, gracias porque te acuerdas de los que están cautivos y les anuncia redención. Gracias porque tú eres el Dios que cambia realidades. Permite que sigamos el ejemplo del siervo de Jehová, que anuncia no solo a los suyos la salvación, sino que el anuncio lo extiende a todos los que puedan escucharlo. Ayúdanos a ser siervos que en humildad y regocijo lleven el anuncio de las buenas noticias de redención hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga mucho y el Señor va a bendecirte en tu vida grandemente porque has sacado tiempo para estudiar su palabra y hacerla tuya. No lo olvides, hermano, sigue con la palabra en el corazón. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hemos presentado Con la palabra en el corazón, con sus hermanos Sandra Torres y Richard López. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.